Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de circunferencia, ángulo central e inscrito. Ya sabes que al final del video hay un ejercicio reto para ustedes. Aquí estamos observando un reloj en las cuales las agujas del minutero y el horario nos dan la idea de ángulos. Además, toda esta línea azul que estás observando vendría a ser la circunferencia, ¿verdad? La medida de toda la vuelta completa de una circunferencia va a ser de 360 grados. Acá dice, una vuelta a la circunferencia mide 360 grados. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a ver ahora con respecto a una de las propiedades que es el ángulo central. Como su nombre dice, ángulo central. Va a estar en el centro. Aquí dice, si O es centro, acá está el punto, O vendría a ser el centro, se cumple. A ver, de este punto central voy a trazar aquí una distancia OA que vendría a ser un radio. Acá tenemos un radio. Ahora voy a trazar por acá otro radio. Lo voy a llamar OB. Ahí estamos observando que hay dos radios. Entre ellos hay una amplitud, una abertura. Esto vendría a ser un ángulo. Y como este ángulo corresponde al vértice cuyo punto es central, entonces sería el ángulo central. Le voy a colocar beta. Este ángulo central te va a generar este arco AB. Te va a generar este arco AB. Todo ángulo que vas a colocar en la circunferencia te va a generar un arco. Y en este caso, este ángulo central está generando, ¿no? Proyectando este arco AB. Y esa medida de ese arco que ha generado, ahí está lo que ha generado, su medida sería igual. O sea, genera la misma medida. Genera entonces la misma medida. Siempre y cuando el ángulo sea un ángulo central. La medida del ángulo AOB, esta medida de este ángulo, va a ser igual a la medida del arco AB. Eso quiere decir que beta va a ser igual a la medida del arco AB. El siguiente vendría a ser el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia. En este caso el vértice era un punto, era el centro, ¿no? El centro. En este caso no va a ser el centro, sino es un punto cualquiera de la circunferencia. En este caso voy a tomar este punto, el punto A. De este punto voy a trazar una distancia a otro punto de la circunferencia que vendría a ser el punto B. Esta es una cuerda. De este mismo punto A voy a trazar otra cuerda. Acá el punto C. Entonces estás observando que hay dos cuerdas. Entre estas dos cuerdas acá hay una abertura, hay una amplitud. Ese viene a ser un ángulo, lo voy a poner el ángulo alfa. Ese es un ángulo inscrito. Es un ángulo inscrito porque su vértice coincide con un punto de la circunferencia. Cuando el vértice coincide con el punto central, en este caso es un ángulo central, pero en este caso sería un ángulo inscrito, porque el vértice es un punto de la circunferencia. Además, acá estás observando que hay dos cuerdas. Le había mencionado que todo ángulo en la circunferencia genera un arco, pues este ángulo también va a generar un arco. Este ángulo genera ese arco que estás observando ahí. ¿Y cuál es la medida? El ángulo inscrito genera un arco cuya medida va a ser el doble. Es decir, si este mide alfa, este mediría 2 alfa. Si este mediría 40 grados y es un ángulo inscrito, lo que genera sería el doble. El doble de 40 sería 80. Si aquí mi ángulo mediría 4x
ya 4x, generaría un arco cuya medida sería el doble de 4x, o sea, acá sería 8x, ya eso tengan en cuenta. El ángulo inscrito genera un arco cuya medida va a ser el doble de dicho ángulo, de este ángulo inscrito. En este caso era alfa, genera un arco que viene a ser el doble, o sea, el doble de alfa, 2 alfa. Entonces tienes que tener en cuenta esto. El arco que genera mide el doble del ángulo. Muy bien, eso es lo que tienen que tener presente con respecto a la propiedad del ángulo central y el ángulo inscrito. Ahora sí entramos a practicar, pero antes de eso recuerda bien, cuando es un ángulo central, genera un arco de la misma medida. Genera el mismo ángulo. Cuando es un ángulo inscrito, este ángulo genera el doble. Ya recuérdate bien eso. El ángulo genera el doble. El ángulo genera la misma medida. Ahora sí entramos a practiquemos. Y se calcula x si O es el centro. Acá justo está el punto que viene a ser el centro. Entonces su ángulo central. Este ángulo central, ¿cuánto mide? 52. Vamos a partir todo, ¿no? Vamos a comenzar desde el ángulo. En este caso es un ángulo central. Mide 52 grados. Por lo tanto, genera un arco cuya medida también va a ser 52 grados. Eso quiere decir que si este arco mide 52 grados y acá colocaron que el arco mide x, entonces x debe ser igual a 52 grados. En la pregunta 2 dice, determina el valor de beta si O es centro. Mira, acá te está diciendo que O es centro. O sea, el punto aquí es el centro. Y de ahí se está formado el ángulo. Entonces este es un ángulo central. Entonces tú fíjate en el ángulo que ha formado. Es un ángulo central. Ahora fíjate en la medida de ese ángulo. La medida de ese ángulo es 90 grados. Ahora, a partir de acá va a generar la medida de un arco. Como es un ángulo central, va a generar un arco que va a tener la misma medida. Si acá dice 90 grados, este cuadrito significa 90, lo que genera también mide 90. Es decir, el arco AB mide 90 grados. Pero acá colocaron como el arco AB mide beta. Entonces beta debe ser igual a 90 grados. Y nada más. Aquí dice, relaciona ambas columnas según corresponda y te indica que O es centro. Ya, cuando te están indicando que O es el centro, quiere decir que viene a ser aquí un ángulo central. ¿Verdad? Entonces tú concéntrate en el ángulo central. El ángulo central es 3x. Este ángulo central genera un arco cuya medida va a ser igual. O sea, si acá el ángulo es 3x, esa medida de ese ángulo, el arco que genera también va a medir 3x. Es decir, el arco AB mide 3x. Pero en el problema te estoy diciendo que este arco AB mide 120 grados. Pero tú sabes que mide 3x. Pero la pregunta dice que 120 grados. Por lo tanto tienen que ser iguales. Entonces colocas 3x, pues tiene que ser igual a 120. ¿Verdad? Este 3 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, sería x igual a 120 entre 3. 120 entre 3 vendría a ser 40 grados. Entonces x es igual a 40 grados. Entonces ya sabemos que el resultado está aquí, con respecto a esta gráfica. Trazamos una flechita hacia el resultado. Siguiente gráfica, punto O. Acá me indica que O es el centro, por lo tanto ese es un ángulo central. Entonces ese ángulo central va a generar un arco cuya medida debe ser igual. Si aquí el ángulo mide 2x, genera un arco, obviamente es el arco AB, que también tiene que medir 2x. Pero en el ejercicio te dice que ese arco mide 110 grados, pero tú sabes que mide 2x, por lo tanto acá tienen que ser iguales. Entonces lo igualamos, 2x es igual a 110. Este 2 que está multiplicando
va a pasar al otro miembro a dividir. Sería x igual 110 entre 2. Y 110 entre 2 pues vendría a ser 55 grados. Ahí está el resultado. Entonces, con respecto a esta gráfica, ¿no?, el valor de x vendría a ser 55 grados. Ahí está. Siguiente número dice calcula θ. A ver, tú primero observa el ángulo. Acá estamos hablando, ya no es un ángulo central, sino es un ángulo ahora inscrito. Entonces, a partir de este ángulo, tú tienes que ver qué medida va a generar en el arco. Entonces, este ángulo va a generar un arco. Pero como es inscrito, no es un ángulo inscrito, va a generar el doble. Si acá dice θ, el doble sería 2θ. ¿Ok? 2θ. Entonces tú ya sabes que este arco PR mide 2θ. Pero en la pregunta te dice que este arco mide 88 grados. Pero tú sabes que mide 2θ. Ah, entonces tienen que ser iguales. Entonces acá comienzas a igualar. 2θ es igual a 88 grados. Este número 2 que está multiplicando pasa a dividir. Sería 88 grados entre 2. Y 88 grados entre 2 vendría a ser pues 44 grados. Ah, entonces el valor de θ es igual a 44 grados. Siguiente, calcula delta. En este caso delta está aquí, es la medida de un arco. Muy bien, acá ya ha generado este valor que me están pidiendo calcular, pero yo siempre tengo que empezar del ángulo. El ángulo está acá, el ángulo es 20 grados. Ahora, a partir de ese ángulo tú tienes que preguntarte, o es un ángulo inscrito o es un ángulo central. Como este ángulo, su vértice es un punto de la circunferencia, entonces estamos frente a un ángulo inscrito, ¿verdad? Frente a un ángulo inscrito. Ya sabemos que este ángulo de 20 grados es un ángulo inscrito. Por lo tanto, yo siempre empiezo del ángulo. Ese ángulo inscrito genera un arco. Y siempre el arco que va a generar va a ser el doble. Por ser un ángulo inscrito, va a ser el doble lo que genera en el arco. Si este mide 20 grados, quiere decir que lo que genera, el arco que genera es el doble. ¿Cuál es el doble de 20 grados? O sea, 20 por 2. Y eso va a ser 40 grados. Ah, eso quiere decir que este arco mide 40 grados. ¿Verdad? Ya supiste que mide 40 grados, porque genera el doble, por ser un ángulo inscrito. Pero en la pregunta te dice que este arco mide delta, pero tú ya sabes que mide 40 grados. Ah, por lo tanto tienen que ser iguales. Entonces, delta tiene que ser igual a 40 grados. Nada más. Ahí está. Siguiente ejercicio, te pide calcula θ, acá está θ, ¿no? Si O es centro. Mira, acá te está dando la otra vuelta de la circunferencia que mide 300 grados. Recuerda que al principio le había mencionado que toda la vuelta, una vuelta completa, mide 360 grados. Bueno, acá falta este pedacito para que dé la vuelta completa. Y justo este pedacito es el arco que proyecta este ángulo y es un ángulo central porque O es el centro. Entonces siempre comienzo del ángulo. Este ángulo θ genera un arco. Recuérdate bien que toda esta vuelta completa es 360 grados, ¿ya? Este ángulo central genera un arco cuya medida va a ser igual. Si acá mide θ, este arco AB también mide θ. Listo, ya tengo esta medida de este arco que mide θ y todo lo demás mide 300. Pero recuerda que toda una vuelta completa es 360 grados. Es decir, 300 grados más θ forman ya la vuelta completa, ¿verdad? Mira, 300 grados más θ, más el arco de θ, es igual a 360 grados. Listo. Este 300 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Te quedaría que θ es igual a 360 menos 300. ¿Y cuánto es 360 menos 300? Pues simplemente 60 grados. Ah, entonces θ es igual a 60 grados. Siguiente, acá tenemos, me pide calcular alfa, aquí está alfa.
A ver, mira, este alfa es un ángulo, pero ¿qué ángulo es? ¿Central o inscrito? Claro, es un ángulo inscrito, pero ¿por qué es inscrito? Porque su vértice es un punto de la circunferencia. Cuando su vértice es un punto de la circunferencia, entonces estamos frente a un ángulo inscrito. A ver, acá nos están dando que todo el otro arco, que no pertenece al arco que genera, porque el arco que genera es AB, lo que está aquí, pero la otra medida es 280 grados. Entonces, toda la vuelta completa sabemos que mide 360 grados, ¿verdad? Pero no sé cuánto mide este arco. Si este es un ángulo inscrito, este ángulo inscrito genera la medida de un arco. Y esa medida de ese arco es el doble. Es decir, si acá dice alfa, el doble sería 2 alfa. Listo, ya tengo la medida de este arco. Este arco mide 2 alfa. Este arco que mide 2 alfa más todo el otro arco que mide 280 grados ya forman la vuelta completa. Entonces, 280 grados más 2 alfa, ¿a qué tiene que ser igual? A la vuelta completa, que es 360 grados. Listo. Ahora, este 280 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Sería entonces 2 alfa es igual a 360 grados menos 280. Al restar vas a obtener aquí 2 alfa es igual, y esa resta sería 80 grados. Pero ese vendría a ser 2 alfa, yo lo que quiero es solamente alfa. Este número 2 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, lo cual sería 80 entre 2. Y la mitad de 80 vendría a ser 40 grados. Ahí tenemos el valor de alfa. Recuerda que tú siempre tienes que partir, ¿no? Comenzar partiendo del ángulo. Acuérdate que todo el ángulo va a generar la medida de ese arco. El ángulo va a generar la medida de ese ángulo. Y cuando es inscrito, va a generar el doble. Ya todos partan del ángulo. A ver, ya sabes que tú puedes pausar el video y tratar de resolver por si no lo tienes ya resuelto. Aquí dice, determina el valor de alfa. Aquí está alfa, si O es centro. Muy bien, si O es centro, entonces estamos frente a un ángulo central. Entonces hay que partir ¿de dónde? Del ángulo. Este es un ángulo central. Este ángulo central genera un arco. Genera un arco. Y esa medida que va a generar es igual que el ángulo central. Si el ángulo central mide alfa, este arco también mide alfa. ¿Ok? Si mide alfa, también mide alfa. Ahora recién, tú ya sabes que este arco AB mide alfa. Pero en el dato te dice que este arco AB mide 110. Pero tú sabes que mide alfa. Pero del dato te dice que mide 110. Por lo tanto, tienen que ser iguales. Entonces, simplemente colocas alfa es igual a 110 grados. Y nada más. Y marcas, en este caso, la alternativa D. Calcula X si O es centro. Bueno, ya nos está diciendo que O es el centro, por lo tanto este ángulo vendría a ser un ángulo central. Este ángulo central genera un arco. Ese arco va a ser el arco AB. Pero te das cuenta que en el problema, ¿no? En este ejercicio, en esta gráfica, ya te están dando el valor del otro arco que mide 15. Entonces, este arco de medida 15 con este arco AB juntos forman una vuelta completa. Y la vuelta completa en la circunferencia, toda esa vuelta sabemos que es 360 grados. Entonces comenzamos. Este ángulo central genera un arco. Y ese arco va a generar la misma medida por ser un ángulo central. Si este mide 120 grados, lo que genera el arco también va a tener esa misma medida de 120 grados. Entonces yo ya sé cuánto mide este arco. Este arco AB mide 120 grados. 120 grados más el otro arco que mide X, juntos sumados, tiene que ser 360 grados. Entonces escribimos X más 120 grados es igual a 360 grados. Este 120 grados que está aquí sumando pasa a restar, te quedaría 360 menos 120. Y esa resta sería 240 grados. Ese vendría a ser el valor de X. Entonces,
La respuesta sería la alternativa C. Muy bien. Supera el reto. Ahora ya estamos frente al reto número 3. Con respecto al reto número 2, el estudiante Luis Castro logró obtener el resultado correcto. Muy bien. Muy bien, Luis. Ahora viene el reto número 3. Le voy a dar la idea para que así puedan resolver. Ya sabes, si has visto el video, si ya estás en este tema, te invito a que logres resolver ya este ejercicio. Dice acá, calcula el valor de alfa más beta si O es centro. Ya quieren el valor de alfa y luego el de beta, lo sumas y ese es el resultado que te piden calcular. Ahora, tú primero mira el ángulo y pregúntate si es un ángulo central o un ángulo inscrito. Y ya sabes que depende de ello, es la medida que vas a colocar al arco que va a generar. ¿Ok? Luego forma la vuelta completa, que obligado tiene que ser 360 grados. Aquí O ya te están diciendo que es centro, por lo tanto ya debes saber qué ángulo es. Y este ángulo va a generar este arco PQ. En base a eso vas a calcular el valor de beta y lo vas a obtener. Tanto alfa y beta lo vas a sumar. Logras obtener el resultado, me compartes en los comentarios. Muy bien chicos, ahí nos quedamos.